negocios aburridos, negocios predecibles, ¿no? Es lo que hace falta. La mayoría de agencias, la mayoría de proveedores de servicio todavía no ha integrado esos procesos de inteligencia artificial o de optimización. Van a morir las agencias de servicios, ¿no? Por la IA y demás. Todo lo que está ocurriendo ahora sí va a permitir aumentar facturación, pero yo creo que lo más importante y la oportunidad para todas las agencias hoy en día es esa optimización interna. Hay que distinguir de lo que es lo que a ti te gusta de lo que es un negocio. Para mí esa es la tendencia a la que van todas las agencias de empresas de servicio. A lo mejor una que tiene múltiples servicios, pero uno es el que le da el 80% del beneficio, pues tiene que matar esos servicios e irse a uno, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos de hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo vemos en 2025 este mundo del servicio de las agencias digitales, que al final, pues oye, son agencias de publicidad, de diseño, de redes sociales, de automatización, de IA, de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues compartir con la audiencia un poquito nuestro punto de vista con lo que estamos trabajando nosotros también desde Ads Factory y todas las agencias del grupo y llevárselo, pues oye, nuestro punto de vista, como siempre decimos, que pueden tener otras personas, pero nosotros tenemos el nuestro y con ese moriremos hasta que lo decidamos cambiar, ¿no? Sí, bueno, no hablemos de lo de los cambios de opinión, ¿no? Exacto. Lo dejamos para otro tema, ¿no? Pero sí que totalmente de acuerdo. Yo creo que es como primer podcast, oye, hacer un poquito de repaso, ¿no? De al final las oportunidades que vienen para este 2025. Y recuerdo ahí en Bogotá, a final de año, que grabé con Vilma una entrevista que precisamente la entrevista empezaba como diciendo van a morir las agencias de servicios, ¿no? Por la IA y demás. Y claro, la respuesta corta era no, ¿sabes? Es como al contrario, ¿no? Entonces yo creo que al final, bueno, lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Porque al final pues, esto está superpuesto en temas de tecnología, IA y demás. Pero creo que ahora mismo hay una gran oportunidad delante de todos los proveedores de servicios de mejorar sus servicios para convertirse en una ventaja competitiva aumentando márgenes o reduciendo costes operativos. Entonces yo empezaré un poco por ahí porque creo que al final es una caja de Pandora importante que podemos abrir. Total, ¿no? Y además lo has dicho en algo que oye, que hay que tener muy en cuenta, que al final, como las empresas nacen para ganar dinero, ¿no? Para ser rentables, para tener buenos márgenes, no siempre es aumentar facturación. Todo lo que está ocurriendo ahora sí va a permitir aumentar facturación, pero yo creo que lo más importante y la oportunidad para todas las agencias hoy en día es esa optimización interna, ¿no? Si antes tardaba en hacer 20 horas algo y ahora gracias a la inteligencia artificial y herramientas y unos procesos y una metodología consigo hacerlo en 10, ¿no? Pues estoy haciendo el doble en el mismo tiempo. Entonces, creo que eso es un poquito por donde, pues bueno, por lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho todo 2024 en Ads Factory o en las agencias del grupo, no, es esa optimización interna que nos permite aumentar los márgenes, pero a la vez, pues oye, dijo, coño, si ahora tengo el doble de tiempo, ¿qué hago? No, bueno, pues traer más clientes. Pero creo que muchas veces pues no se piensa en eso, ¿no? Lo importante que es optimizar interno, que también en realidad, solo que ahora está muy fácil, entre comillas, con la inteligencia artificial, pero siempre se ha hecho, ¿no? También al final procesos operativos y, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo podemos hacer más rápido? Es algo que es un trabajo de mejora continua. Yo bueno, coincido totalmente. De hecho, yo muchas veces y les meto mucha caña en ese sentido a las agencias que están pues, dentro del programa, porque al final, claro, la solución fácil es voy a subir precios. Y yo les digo, espera, pero para por dos. Primero, porque para subir precios, yo les digo, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy, muy importante, decir, vale, primero vamos a identificar si está bien fijado tu precio. Uh-huh. Porque es como si no, ¿con qué contexto estamos subiendo o bajando? Es como primero contexto, vale, vamos a fijar bien, o vamos a identificar si tu precio por servicio está bien fijado, ¿no? Y ahí hay un ejercicio que es muy simple, oye, que si alguien lo quiere hacer, que es identificar cuáles son tus costes operativos, ¿vale? Digamos que en agencia hay dos tipos de coste, ¿no? De personas, hablo. El coste estructural, que es la capa que no interviene directamente en el delivery, y el coste operativo, que es precisamente las personas que entregan el servicio, ¿no? Entonces, si pillas los costes operativos, y te sale un número, el que sea, ¿vale? Luego haces otro ejercicio que es cuál es tu capacidad máxima, es decir, con ese equipo operativo, cuántos clientes eres capaz de servir en un mes.
¿no? O a la vez, en un periodo de tiempo, ¿vale? Pues si divides los costes entre esa capacidad máxima, te sale el coste por servicio, ¿vale? Pues una regla fácil de poder fijar un precio por servicio es, con ese número que te sale, multiplicarlo por 3. Simple. Claro, muchas veces haces este ejercicio y dices, hostia, es que tengo un 5X o a lo mejor tengo un 1.5. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que identificar ese tema. Y luego el otro es el que dices tú. Es como, vale, muchas veces no es tanto poner el foco en subir precio porque sí, sino, oye, ¿cómo yo puedo hacer esto más eficiente? Entonces, la combinación de estos dos ejercicios te puede pues, poner en un punto dulce, por así decirlo, de precio-coste, pues muy chulo. Y total. No, y eso que has dicho es súper interesante porque al final, incluso llevado a un punto de vista de recursos humanos, ¿no? Se dice que normalmente como mínimo esperas un por 3 de un coste de un personal, entonces es un poquito lo mismo, ¿no? Estamos trabajando con esas mismas fórmulas, pero totalmente. Al final, incluso esas métricas que estás diciendo, ¿no? Al final, todo eso nos permite identificar cuál es nuestro RPE, ¿no? Nuestro Revenue per Employee, que es, oye, cuánto ganamos por empleado, y esas métricas te pueden decir si estás por encima, si estás por debajo, si tienes que reinvertir, si tienes que, y hablando ya de justo el caso concreto de poner precios, si tienes que subir, bajar, si estás muy subido por las nubes, ¿no? Yo creo que ahí, más allá incluso de solo la fórmula, es entender que por qué hacemos las cosas, o sea, por qué se pone un precio u otro. Porque muchas veces los ponemos porque lo hemos visto o porque creemos que eso es el precio que tengo que cobrar. O porque tu vecino, tu competencia, tiene ese precio y dices, pues yo también. Y exacto. Es como, pero tú no sabes por detrás cuál es el coste por servicio de tu competencia. Entonces es trampa, es simplemente, si solo te fijas en que el otro tiene ese precio, entonces tú más o menos tienes que ir por ahí, porque a lo mejor el otro tiene un coste por entrega que es 3 veces más bajo que el tuyo, porque tiene procesos más optimizados, por lo que sea. Entonces, claro, es trampa. Por eso es bueno hacer este tipo de ejercicios, por lo que dices tú, ¿no? Para no hacer las cosas porque sí, sino con un criterio, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces no existe. No, se hace, oye, pues este lo hace, pues yo lo voy a hacer un 10% más barato, ¿no? Y luego entras en la competencia por precio, cuando no es el camino. Pero fíjate que ahora mismo una de las ventajas es, vamos a suponer que tenemos un precio de $1,000 por hacer algo, ¿vale? Y son 20 horas hombre, ¿no? En la mayoría de agencias, la mayoría de proveedores de servicio todavía no ha integrado esos procesos de inteligencia artificial o de optimización en su trabajo. Oye, si de un día para otro eres capaz de identificar, oye, estas oportunidades, aquí puedo meter ChatGPT por aquí y aquí puedo meter esta herramienta por acá y bajo de 20 horas a 10 horas, literalmente estás duplicando tu margen. Sí. O reduciendo a la mitad tu coste por servicio. Exactamente. Y al final es, creo, la gran oportunidad en la que se está transformando todo. Bueno, es más, desde Ads Factory se está llevando a un nivel más, ¿no? Que hay un software interno que optimiza las agencias, vale, pero un paso previo es empezar a optimizar eso, porque la oportunidad es tan grande que, de hecho, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En procesos de merchant acquisition, de compra y adquisición de empresas, se está ya empezando a preguntar, oye, ¿cuál es, si tú tardas esto en hacer, ¿vale? Pero ¿cuál es tu involucración? ¿Cuál es la involucración que tiene la inteligencia artificial? Porque si, pongamos un ejemplo, vas a comprar una agencia y no tienen inteligencia artificial, sabes desde ya que si la compras, integras inteligencia artificial, vas a ser capaz de aumentar esa productividad un 50, un 70%. Entonces, ahora es una oportunidad inmensa. No, yo coincido plenamente y de hecho un poco no nos tenemos que ir a cosas complejas para empezar a poner eficiencia en una compañía. Eso lo acabas de decir, pues joder, el software al final estamos creando un software de gestión interno que luego vamos a instalar en todas las agencias que están mentorizadas. Esto además va a salir del horno ya. Yo creo que este mes lo tenemos ya. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, un problema que hemos identificado es que muchos dueños de agencia, por ejemplo, no toman decisiones porque directamente no tienen la información disponible para tomar decisiones porque están inmersos en el día a día de la operativa. Entonces, lo único que hay que es resolver, sacar clientes y no da tiempo para mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en IA, tal, o sea, no tenemos que irnos de nuevo a temas hipercomplejos, sino, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Pues es un software que aglutina, digamos, la información, te la presenta además bajo nuestra metodología, con los KPIs que nosotros mirábamos y tal, para que de manera sencilla puedas tomar decisiones. Punto. Pues oye, eso es eficiencia porque directamente
si estabas trabajando tantas horas para buscar la información y tomar decisiones, reducimos tiempo, o directamente, a lo mejor es que no tomabas decisiones. Entonces, claro, y ahora vas a poderlas tomar. ¿Cuánto vale eso en la mejora de tu compañía? Coño, pues es importante, ¿sabes? Claro, es que no hay que complicarse. Al final uno tiene que identificar dónde tengo la mayor oportunidad, ¿no? Dónde estoy perdiendo mi mayor tiempo. Y muchas veces ese bloqueo en la toma de decisiones o incluso esa confianza en la toma de decisiones, que creo que es uno de los problemas de los líderes, muchas veces no es solo el bloqueo, sino la confianza que tienes en la decisión que estás tomando, ¿no? Hay veces que estás tomando una decisión por intuición, ¿vale? Y está muy bien porque has acertado muchas veces, pero todavía quizás no estás convencido. Ahora, ¿qué ocurre si tomas esa decisión por intuición más datos que te avalan que hay un 80-90% de probabilidad de que eso sea correcto, ¿no? La tomas con mucha más confianza, la tomas mucho más rápido, ¿no? Vas all-in, inviertes más, ¿no? En esa decisión. Y yo creo que eso es una de las oportunidades que la IA, por ejemplo, trae. Y eso no es algo súper técnico, ¿no? Es simplemente ser capaz de entender que una de las low-hanging fruit, ¿no? Esas frutas que son fáciles de coger del árbol ahora mismo, pues es ese camino. Pero a lo mejor para otra persona o para otro tipo de agencia es otra, ¿no? Y es, oye, pues escribir textos, enviar propuestas, ¿sabes? Sí. Acabas de decir algo que me encanta, macho. Me parece muy top y es que muchas veces... Es que, claro, esto ya es un tema más abstracto. No sé yo que íbamos a empezar ya abstractos ahí en el primer episodio. Todos los capítulos nos vamos por ese camino, así que... Hostia, no, pero es que has dicho algo que es top, que es muchas veces, claro, la confianza en la toma de decisión. Aquí vamos a olvidarnos por un momento de KPIs, porque obviamente eso es muy complicado de medir, pero muchas veces ante una toma de decisión, si no tienes la confianza, ¿no? Y vamos a decir, ni siquiera un paso menos de certeza, ¿no? Porque, ¿sabes? Lo que suele pasar es que no tomas decisión. ¿Por qué? ¿No? Lo que se dice, parálisis por análisis o miedo, entonces al final te quedas paralizado y no avanzas. Y hostia, esto es... En los negocios creo que esto es clave y aquí, pues siendo un poco transparentes, por ejemplo, nosotros este año hemos hecho un cambio de modelo de agencia, que yo creo que es un cambio valiente, que no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido los datos y en ese sentido la confianza de decir, es que es por ahí, ¿no? Y al final es un cambio, al final nosotros con Match Factory, ¿no? Hemos venido con mucho peso en el performance, ¿no? Proyectos, ¿no? 100% variable en muchos casos, ¿no? Entonces al final es verdad que hasta ahora muy bien, pero claro, si lo que queremos es construir un modelo más predecible, ¿no? Más estable, por así decirlo, obviamente, incluso con unos crecimientos a lo mejor no tan locos, ¿no? Pero una operativa como más de línea vertical, hostia, muchas veces hay que tomar decisiones que no son fáciles, ¿sabes? Y claro, las decisiones que no son fáciles muchas veces son precisamente las que marcan la diferencia en un cambio de contexto y en un cambio de mercado, ¿no? Entonces, me gusta mucho que acabas de decir eso, porque, hostia, ahí muchas veces a la vuelta de decisiones complicadas igual es donde hay otro salto de crecimiento, por ejemplo, importante, ¿sabes? Totalmente, pero fíjate, pensando en incluso mercados tradicionales, o sea, cuando se contrata a alguien de un puesto directivo, ¿no? Un perfil senior, ¿no? ¿Por qué contratas? Se contrata por el seniority, se contrata por la experiencia. ¿Por qué vale esa experiencia? Porque lo que te hace es, te disminuye la incertidumbre, ¿no? Estás asegurando, entre comillas, que las decisiones van a ser correctas, ¿no? Y en esa parálisis por análisis que decías es donde muchos líderes, muchos CEOs de agencia se encuentran en muchas ocasiones, ¿no? Pero no hace falta ni siquiera pensar en modelos de negocio ni lo que sea. Oye, ¿dónde meto más presupuesto de publicidad? ¿En esta campaña o en esta? Oye, si tienes datos que te indican que es en esta o si sabes analizar los datos que te indican, porque muchas veces ese es el problema. Tenemos los datos, pero no sabemos analizarlos. Y no nos permiten, no nos apoyan en la toma de decisiones, ¿no? Pero sí, totalmente. Creo que muchas veces eso también puede ser perjudicial porque a lo mejor nos enfocamos en algo que no es quizá lo más importante en ese momento, ¿no? Porque no hemos sabido identificar la gran oportunidad. Entonces, creo que eso es ahora también una de las grandes cosas que tienen que tener todas las agencias en cuenta. ¿Dónde está tu gran oportunidad?
A lo mejor una que tiene múltiples servicios, pero uno es el que le da el 80% del beneficio, pues tiene que matar esos servicios e irse a un uno, no. Pero a lo mejor otra es, tiene un montón de leads, pero no envía suficientes propuestas, ¿no? Entonces, hay que saber identificar eso, ¿verdad? Acabas de abrir otro melón porque precisamente con las agencias que estamos trabajando y a las que estamos ayudando también a estructurarse, ¿no? Para poder escalar, a todos tienen como una sesión, por así decirlo, 1-a-1, de due diligence para ver todo, tal. Y está, y hablo un poco con conocimiento de causa, porque me vienen 2 ejemplos solamente. Por ejemplo, era una agencia que precisamente venía de un modelo de negocio, un poco un caso parecido, ¿no? Al que te acabo de decir, de nosotros propio, que al final era un modelo de negocio, hostia, que es como, hostia, que esto ya no está funcionando como funcionaba antes, ¿no? Y, hostia, trabajando con ellos, claro, yo veía precisamente un poco ese bloqueo que era como, ok, lo veo, pero me da miedo dar el paso. Y al final llega un momento en el que es que cuanto más tardes en hacer ese cambio, es que te estás yendo para abajo. Es momento de tomar acción y de cambiar la manera en la de hacer las cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya están en ese proceso de cambio y están, pues eso, revulsivo, energía, hostia, esto funciona, tal, no sé qué. Y me viene otro caso también a la mente, que es el que acabas de decir, que también es súper común, es una agencia que, ¿cuántos servicios tenían? 7, 8. Y ese ejercicio es precisamente el que les hice hacer. Digo, pero vamos a ver, 100% de la facturación es tanto. Vale, vamos a ver el peso por servicio. ¿Cuánto pesa el servicio 1? ¿Cuánto pesa el servicio 2? Bueno, pues entre el servicio 1 y 2 estaban en el 80 y pico. ¿Sabes? Es como, pues si ahora mismo estás agotado porque tienes 20 frentes abiertos, y el servicio 1, suma de 1 y 2 ya te está dando el 80, ¿por qué no nos enfocamos en estos 2? Dejamos todo lo demás. Si salen oportunidades de vender, cross-selling, buscamos otras agencias especialistas con las que hacer partnership, tú le metes tu margen, sigues monetizando, pero te enfocas en lo que sabes hacer, lo que se te da mejor y además lo que más revenue o más ganancia, depende, ¿no? Curiosamente eran los 2 servicios que más margen además tenían. Entonces, como vamos a enfocarnos aquí, simplificamos el proceso, un sistema de ventas para un servicio estrella, ¿me explico? Y de ese modo quitamos ruido de la ecuación. Entonces, al final, muchas veces lo que acabas de decir, que parece que a posteriori son decisiones obvias, pero antes de la toma de decisión, claro, es como a veces por estar abrumado, por estar dentro de la operativa, por lo que sea, no tienes esa claridad y no estás viendo lo que acabas de decir tú, no, cuál es la mayor oportunidad que tienes delante de ti ahora mismo. Totalmente, y para eso se contratan, pero no solo las pequeñas empresas, hasta las grandes empresas contratan consultoras solo para identificar esas oportunidades, ¿no? Oye, dicen, encima no consultoras baratas, te van y se contratan a BCG o se contratan a Accenture y van y pagan 5 millones y pagan 20 millones. ¿Por qué? Porque en teoría aseguran que la toma de decisión sea el camino correcto, ¿no? Pero sí, eso que has dicho de los servicios es un ejemplo muy claro, ¿no? Muchas veces a lo mejor tenemos ese agobio porque tenemos muchas y estás haciendo malabarismo entre distintas cosas, ¿no? Hay que entender qué es lo que quieres y quién es quien paga la fiesta, ¿no? Eso es algo que yo llevo hablando mucho, pues oye, ¿cuál es el servicio que paga la fiesta? ¿Cuál es el servicio que paga los salarios, que paga la operativa, que paga el que permite mantener las luces encendidas de la oficina, ¿no? Oye, ¿es escalable o no? Bueno, pues vamos a enfocarnos en ese. Ahora, luego hay que pensar, ¿dónde quieres ir? Vale, si quiero estar dentro de un año aquí, bueno, ¿qué otros servicios, qué otras cosas tengo que ir sacando? Pero entendiendo cuál es la prioridad, ¿no? Y ahí hay que tener ese malabarismo entre lo prioritario, lo que te dan los márgenes, lo que te hace crecer, ¿no? Y dónde quieres estar en un futuro pues, de medio y largo plazo, que hay que trabajarlo a la vez. Tal cual. De hecho, lo que paga la fiesta, además, muchas veces, y esto es una variable, al igual que has hablado antes de la confianza en la toma de decisión, que es súper abstracto, este tema también es muy abstracto porque si tienes un servicio que paga la fiesta, es automáticamente lo que te da a la compañía, más allá de números, te provee de unos intangibles como puede ser tranquilidad. Así te mismo. Puede proveer de la capacidad de estar enfocado. Te puede proveer la capacidad de tomar decisiones sin la presión de, no sé, este mes tengo que vender. Entonces, eso es un intangible que es muy potente. A mí yo siempre digo que la energía del emprendedor es finita. Entonces, claro, hay que cuidarla, porque no puedes estar permanentemente
en ese círculo vicioso de burnout, ansiedad, ¿no? Y eso es muy común en agencia y muchas veces pasa por esto. Y hablo por experiencia también, ¿eh? O sea, al Sí, no, en la final... agencia, a ver, es un mercado que es agotador, pero en realidad muchas veces pasa por eso, ¿no? Yo tengo en mi empresa de programación, ¿no? Agencia de programación, donde hacíamos productos a medida, ¿no? Startups a medida. Yo me acuerdo, uno de mis socios decía, vale, pero quien paga la fiesta son los mantenimientos. Pero claro, es muy aburrido hacer mantenimientos, ¿no? Entonces nos enfocábamos en hacer new business y nuevos negocios. Ya, Que es pero más eso cool, no es ¿no? lo que paga la fiesta, ¿no? Entonces, muchas veces, y por ejemplo en Convierte Más, una de las cosas que tenemos un equipo interno que es el que opera las campañas y los servicios que pagan la fiesta, que dan la estabilidad, que hacen esto, ¿no? Y después hay otro equipo responsable de I+D, de innovar, de lanzar servicios nuevos, de lanzar productos nuevos, de lanzar esto, lo otro. Yo entiendo que no todo el mundo puede tener distintos equipos, ¿vale? Pero cuando hablas de energía del emprendedor y de agotamiento y de pues quemarse, que en realidad eso, pues oye, yo también he estado en esa situación, ¿no? Es como cuando dicen, oye, no, es que con dinero es todo mucho más fácil. Claro, si eres rico es todo mucho más fácil. Bueno, lo mismo le pasa a una agencia. Si tiene un salvavidas, una tranquilidad, ¿no? Que nace de esos servicios estrella, de esos mantenimientos, de esos recurrentes, pues estás más tranquilo. Pero ¿qué ocurre si solo tienes un cliente que te da el 80-90% de tus ingresos? Pues que tienes la intranquilidad de dependes de uno, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esa parte porque creo que eso que has dicho es muy importante. Ese intangible de la tranquilidad, ¿no? En muchas ocasiones es lo que a ese emprendedor, a esa agencia, le permite crecer porque te permites enfocarte en vías de crecimiento, ¿no? En nuevos servicios, en probar nuevas cosas, en optimizar incluso procesos internos, ¿no? Para aumentar márgenes, pero esa vía es esencial. Así que la comparto. Absolutamente. De hecho, sobre todo más en el mundo de la inversión. Se dice, las empresas aburridas dan mucho dinero. Y es como muchas veces, claro, si tenemos un negocio es como, obviamente, es para también aprender a disfrutar gestionándolo, pero claro, llega un momento en el que, a ver, si hacer cosas que son más aburridas o las que dan tranquilidad, entonces hagamos fuera de lo que es la empresa los proyectos cool porque te apetece divertirte. Pero es como, el core al final es el que tiene que estar asegurado y si te parece que es aburrido, pues, oye, a lo mejor es que entonces igual hay que pensar en tú estar en otra área de la empresa o me explico, en otro lugar donde disfrutes más, pero el que sea aburrido, oye, si es aburrido, pero te permite tener tranquilidad, estabilidad y crecimiento, oye, pues, que venga más de lo aburrido. Lo que te digo. Claro, pero es que eso es uno de los problemas de muchos emprendedores, que al final te aburres, ¿no? Y te vas a otra cosa. No, tienes que hacer esa cosa, cuando te empiezas a aburrir, tienes que ver la manera de que no le tengas que dedicar tanto tiempo tú, ¿vale? Pero de estandarizarlo y hacerlo crecer, ¿no? Para poderte dedicar tú a otras cosas y a otro new business, pero no puedes dejar eso de lado. Yo, por ejemplo, llevo muchos años hablando, negocios aburridos, negocios predecibles, ¿no? Es lo que hace falta. Es así. Sí, es muy divertido un negocio donde en un lanzamiento de repente puede hacer un por 3 o puede hacer un por 15, ¿no? Ya, qué divertido. Ya, bueno, pero eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y no es un negocio, es otra cosa, ¿vale? Sí. Así que yo creo que hay que enfocarse mucho en eso, la predictibilidad, ¿no? Eso es lo que nos aumenta las valoraciones, eso es lo que nos permite tener esa tranquilidad para podernos enfocar en lo que podemos pues mejorar o incrementar. Totalmente. Y además esto, es que bueno, ya que abrimos también melón, creo que ese es un círculo que puede ser muy peligroso. Oye, vamos a decir, me aburro o me desenfoco, ¿no? Que al final un poco es un poco más de lo mismo. Y el otro día, no me acuerdo, hablando, al final hicimos un poco el ejercicio del interés compuesto, ¿no? En el sentido aplicado a agencia. Y es como, a ver, si solo te enfocas en una sola cosa, y esto a mí me ha pasado, o sea, lo de pérdida de foco es que al final la gente que es muy curiosa es fácil que caiga en el, o esto y esto, tal, ¿sabes? Y al final, claro, te empiezas a dispersar y ¿qué va? Es como, hay que distinguir de lo que es
lo que a ti te gusta de lo que es un negocio. Un negocio al final es una estructura, ¿no? Que al final lo que te permite es, oye, pues facturar, tener este beneficio, ¿no? Y buscar un crecimiento a largo plazo, porque al final eso te provee a ti luego, obviamente, de capital para invertir en otras cosas o hacer lo que quieras. Pero hay que seguir ese orden, ¿no? Y es verdad que la pérdida de foco te puede llevar a no ser consistente en esa cosa, en esa única cosa que tú haces. Yo les ponía el ejemplo. Todo el mundo tiene muchos emprendedores, ¿no? Como esa fantasía de llegar a $1 millón de dólares, ¿no? Y es como, vale, se da una peculiaridad además que en el negocio de servicios, como hay una entrega más exigente que en otros mercados, como puede ser pues, el de formación, incluso el de SaaS, ¿no? Luego tienen otros retos, ¿no? Pero, claro, digo, es que no te imagines que en el primer año vas a hacer 7 cifras si vienes montando una agencia de cero. Es que sería contraproducente para ti, porque sería morir de éxito, sería como pegar el petardazo y luego bajar. ¿Por qué? Porque como han muerto muchísimas de éxito así. Claro. Entonces, al final es como, vamos a ver, hay que montar un equipo, que ese equipo esté cohesionado, meter un cliente, que ese delivery funcione, luego meterlo. Entonces, al final, que es un modelo más lento, pero puedes generar un efecto bola de nieve súper interesante. Yo hacía los números, cobrando fees, imagínate, a un promedio de mejor de 2.000, digo, imagínate que de manera consistente te esfuerzas en firmar 2 clientes al mes. 2 clientes. Vale, año 1, ¿vale? 24 clientes. Ponte que tengas un churn de un 20%, ¿vale? Pues, oye, perdemos 4, ¿vale? Nos quedan 20. Bien, perfecto. Año 2, 2 clientes, ¿vale? 40 clientes. Año 3, lo mismo, sin tocar ninguna variable. Así mismo. 2 clientes, 60 clientes. 60 clientes pagando $2.000 al mes son 120.000 al mes. Total. No, y además que en este sentido, encima en el ámbito de las agencias, eso es súper importante, porque el volumen de facturación, ni siquiera hablando de márgenes, el volumen de facturación influye una auténtica barbaridad en la valoración de la compañía, ¿no? Entonces es muy importante incluso escalar a unos márgenes un poquito más pequeños, ¿no? Porque si pretendes vender, ese volumen cumple mucho, pero, oye, es algo en donde todo el mundo lo que quiere es, pues oye, pues mira, esto. Entonces, creo que es muy importante entender eso que estás diciendo, ¿no? La retención. Yo, por ejemplo, creo que en estos nueva época, o no tan nueva, ¿no? Pero en esta era en donde todo lo técnico, entre comillas, se pone a disposición de todo el mundo, ¿no? Es más fácil hacer el servicio porque hay más herramientas para hacerlo y tal. La retención de los clientes va a suponer un componente importantísimo, ¿no? Los gestores de cuentas que tengan comunicación con el cliente, porque si de repente llega alguien y les dice, oye, es que yo te lo hago por $100 menos, pues si se van, pues, obviamente lo estás perdiendo, ¿no? Pero ¿por qué se van a quedar contigo? ¿Por qué tienen esa confianza contigo? ¿Por qué vamos a intentar aumentar nuestro tiempo con los clientes de 6 meses a 8, a 10, a 12, ¿no? Creo que eso es imprescindible y, bueno, hablando de todo esto, de las novedades de este año, de qué cosas son importantes, para mí, por ejemplo, esta es una de ellas. En tus métricas, la retención del cliente es importantísima, ¿no? Y creo que va a ser una tendencia muy, 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 muy grande este año también. Sí, bueno, en términos, por ejemplo, ahora que mencionas un poco en términos, ¿no? de tecnología, ¿no? Por ejemplo, claro, estamos hablando de, si analizamos la agencia, por así decirlo, vamos a pensar en delivery, ¿vale? Vamos a olvidarnos de ventas, de people, ¿vale? Ya en otro episodio podemos tocarlo. Pues si vamos al delivery de manera específica, vamos a identificar como 3 áreas, ¿no? Sería el onboarding, por así decirlo, que es cuando el cliente entra. Sería luego lo que sería la parte de entrega del servicio en sí mismo. Y luego sería lo que es la parte de fidelización. Entonces, imaginemos, ¿no? En lo que es una agencia tenemos como 3 áreas. Sería la parte de onboarding, sería la parte de entrega del servicio y luego la parte más, pues lo que decías, ¿no? De account management, de retención, fidelización, como queramos ver, ¿no? Y dentro de delivery es entregar el servicio más reporting. Vamos a por poner así un poco, ¿no? Entonces, claro, yendo un poco a la parte de tecnología, ¿qué 3 ejemplos se te pueden ocurrir de cosas fáciles que se pudieran hacer como para agilizar algunas de estas variables en la parte del delivery? Bueno, para empezar, la parte del onboarding, por ejemplo, para mí una de las cosas que estamos haciendo es, oye, la creación de todas las carpetas de los clientes,
el rellenar toda la información de los clientes, que automáticamente vaya a redes sociales, traiga los datos, ya se pueden hacer la pregeneración de, por ejemplo, investigaciones de avatares, un montón de trabajo en los onboardings se puede ya hacer de manera automatizada, ¿no? Y ese es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, es una de ellas. Esa en la parte de onboarding. En la parte de ejecución y entrega, pues bueno, para empezar, sin ir a la ejecución en sí, pensando solo en los seguimientos, ¿no? Oye, la automatización de envío de reportes, ¿vale? La automatización de creación de reportes. Hasta el envío de mensajes por WhatsApp, que es súper importante para la retención de los clientes, se puede preparar, se puede automatizar, ¿no? Entonces, yo creo que esas áreas son áreas que necesitan toda esta revolución, ¿no? Y que si no las implementamos vamos a estar muy, muy atrás. Sí, a mí, por ejemplo, lo que acabas de decir, se me ocurre algo que nosotros, por ejemplo, hacemos desde el proceso comercial. Nosotros las transcripciones de las llamadas las tenemos con un note taker. Cuando se cierra un cliente, todo ese levantamiento de información, claro, que ya viene desde Growth, se pasa a Service Delivery con notas, automático. Entonces, claro, así Service Delivery ya tiene mucho conocimiento del cliente, ¿no? Entonces, al final, eso sumado a luego, por ejemplo, nosotros sí es verdad que hacemos una sesión de workshop, porque ni con IA hemos conseguido que la gente, cuando queremos que rellenen esas carpetas, está, entonces la hacemos ahí. Entonces, sumamos toda la información que tiene Growth, más la que levanta Service Delivery, más el scrapping que tú dices, ¿no? De redes sociales, de web, de toda la información que haya, y con todo eso, al final, fíjate que de manera rápida tú puedes tener como toda la información del cliente ya estructurada para luego ponerte a trabajar en lo que sea, en hacer creativos, en hacer emails, lo que sea que se tiene que hacer. Y es verdad que este proceso yo creo que se aplica prácticamente a todos los servicios, porque al final, en esa primera parte de levantamiento de información, esa lo tienen que hacer prácticamente todas las empresas, ¿no? Entonces, al final yo creo que es algo que cualquier empresa de servicios pues podría estar aplicando, por ejemplo. Totalmente. De hecho, incluso la creación de un esqueleto de los contenidos que vas a entregar en tu servicio, ¿no? Si eres una agencia, yo qué sé, de copywriting, pues se pueden precrear. Oye, vamos a decir que haces páginas de venta. Bueno, pues con esa información de esa primera reunión, los datos que se traen, se pueden crear unos esqueletos de páginas de venta. Y entonces el copywriter lo que tiene que hacer es revisar desde esa propuesta inicial y mejorarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú tienes una metodología para hacer algo. Entonces, lo que haces es aplicarla de manera inteligente y lo que se hace es revisar y no empiezas desde cero, ¿no? Para mí esa es la tendencia a la que van todas las agencias y empresas de servicio, ¿no? Es, oye, voy a intentar crear de manera semiautomatizada, ¿no? En la mayor parte de mis entregables posible, ¿vale? Y voy a hacer que mi equipo lo que se dedique sea a la supervisión, revisión y mejora de ese contenido, ¿no? En lugar de hacerlo desde cero. Y esa es la oportunidad de ahora mismo, desde un punto de vista de escalabilidad y optimización, sin duda alguna. Absolutamente. Y de hecho, si lo pensamos ya desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que es la gran oportunidad que ya creo que este año, ¿no? Se puede tener. Y es que, por ejemplo, hablamos de otros modelos con alta escalabilidad, como puede ser el SaaS. Claro, de algún modo lo que estamos es, si somos capaces por eso es tan importante lo de tener tu servicio estrella y eres capaz de productizarlo y además meterle tecnología, estás de algún modo productizando tu servicio hasta el punto de que eso, claro, te permite una escalabilidad más alta de lo que podría ser hasta ahora. Y al final, por mucha IA que venga y por mucha tecnología, los clientes al final lo que quieren es una solución. O sea, no nos imaginemos que de pronto el cliente va a pensar que como con la IA aparentemente puedes hacer cosas más fáciles, que se van a poner ellos a hacerlo, ¿sabes? Entonces, al final, el pensar cómo... O sea, hasta ahora, por ejemplo, meterte en SaaS era muy complicado. Entonces, si eres capaz de hacer soluciones productizadas donde haya una parte con tecnología y además los servicios que se cobran a tickets más altos, o sea, el potencial de escalabilidad de los servicios, especialmente ahora, es muy alto. Entonces, yo creo que la gran oportunidad que viene ahora es para los negocios de servicios, precisamente. Totalmente. Yo creo que este 2025 es un año muy, muy, muy importante justo para eso. Negocios de servicio, ¿no? Pero sobre todo negocios de servicio optimizados en inteligencia artificial. Porque hay dos opciones. Una, o van a ser capaces de cobrar lo mismo y tener el doble de margen, o van a ser capaces de
bajar sus precios a la mitad, ¿no? Y llevarse el mercado. Entonces, eso es algo que yo siempre digo. Si yo de repente soy capaz de bajar los precios sobre mi competencia un 30, un 40%, ¿no? Y mantenerme saludable desde un punto de vista de márgenes de negocio, obviamente la competencia lo va a tener difícil competir. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar más publicidad, puedo pagar más por leads, puedo pagar más por coste de adquisición, puedo permitirme llegar a más personas, puedo permitirme crecer en unos márgenes menores, ¿no? Entonces, 2025 va a ser brutal para los negocios de servicios que sean capaces de integrar todas estas soluciones. Se podría decir entonces que... Y 2026 y 2027 va a ser brutal para los que las vendan. Si no, ojo, o en otro episodio igual hablamos un poquito del tema de adquisición y ese sí, porque bueno, es un mundo que nos gusta mucho y bueno, igual este año se empieza ahí a dar pasos ahí en nuevas direcciones. Así que nada, pero bueno, yo creo que por ir concluyendo, yo creo que bueno, hemos tocado un poquito ahí varios puntos, incluso más a lo mejor de los que a priori íbamos a tocar y nada, yo creo que guay, sobre todo, oye, que volvemos al podcast y oye, pues nada. El titular sería 2025, año de servicios, se podría decir. Así mismo, es un año brutal en servicios, así que yo tengo un foco fuerte en servicios desde hace ya un par de años. Hemos empezado a integrar todo en todas las infraestructuras de la empresa, en todos los departamentos, ¿no? Y los márgenes que empiezan a traer los servicios son, la verdad es que son muy buenos, ¿no? Siempre han sido buenos, ¿no? Pero al final, si de repente no tienes que modificar tus precios y optimizas un 40% o un 50%, pues es súper saludable, ¿no? Y este 2025 va a ser así. Así que nada, Joel, oye, un placer haber vuelto a esta segunda temporada, ¿no? Vamos a llamarla así, del podcast de Zero a Exit. Y estaremos con toda la gente, pues, más veces y hablando, pues, de todo lo relacionado a agencias, marketing, publicidad, negocios, startups, software, SaaS, y lo que se nos ocurra, porque, bueno, para algo es nuestro podcast y hablamos de lo que queramos, ¿no? Totalmente, como decimos desde el principio, ¿no? Es como era, solo con una idea, con un titular y no, es como sin censura y sin... Y con la mayor improvisación, pero siempre manteniendo un hilo conductor de lo que queremos decir. Totalmente. Usando, pero unos bullet points y un hilo conductor razonable. Pues nada, Joel, oye, un placer y que nos dejen por comentarios qué quieren que hablemos este año, que nos digan, oye, pues mira, si habláis de esto, otro, ¿no? Y estaremos encantados de ir avanzando y sacando episodios lo más a menudo posible. Absolutamente. Pues nada, José, un abrazo a todos. Un abrazo, chao a todos.